Oramos. Mi buen Dios y Padre nuestro, que vives, que reinas en las supremas alturas, una vez más, Señor, me dirijo hasta tu trono de la gracia, postrándome espiritualmente de rodillas ante ti, Señor. Padre, para decirte gracias por todo lo bueno que has sido con nosotros. Padre, en este momento hemos terminado de alabarte, de adorarte, y ahora me dispongo a exponer tu palabra. Ese mensaje que tú ya me has dado para compartir, tanto a los que están aquí presentes, como todos aquellos que a través de las redes sociales estarán mirándolo. Padre, me deposito en tus manos, te pido que tú unjas mis labios, que yo solamente sea un instrumento en tus manos, Señor, para que pueda fluir tu palabra a través de mis labios. Lleva este mensaje a donde quieras que sea escuchado, Señor. Padre, que cumpla el objetivo por el cual tú lo envías. Gracias por darme a mí ese grande privilegio de ser portador de tu palabra. Ahora yo me deposito en tus manos y te pido que hagas tu voluntad. Asimismo, también quiero pedirte especialmente para que este mensaje permitas que les llegue allá a mi hermano Tzet en Patalcal, Guatemala, a mi hermano allá en Rómulo, en Plan de Ayutla, Señor. Mira cómo están con ansia, hambrientos. Ahora ya son más, Señor. Yo te pido que tú permitas que les llegue este mensaje, Señor, que lo puedan escuchar y ser edificados. Llévales este mensaje a Plan de Ayutla, bendícelos. También por todos aquellos de Línea de Fuego con mi hermano Javier Kabul y todas aquellas comunidades en Comal con mi hermano Ramón Morales, con todos ellos, Padre, que están de verdad hambrientos y sedientos de tu palabra. Por eso clamo constantemente cada mensaje, porque sé que ellos están esperándolo. Y algunos más que están escuchando este mensaje allá en Filipinas, en China, en Israel, sé que lo están mirando, sé que están mirándolo en muchas partes, otros países. Padre, llévales este alimento y, Señor, llévales el saludo de mi parte, de este siervo tuyo, y que cumpla, Padre, esta palabra, el objetivo por el cual la envías. Bendice a mi hermano Ciro allá en la sierra de Atoyac. Bendice a todos aquellos siervos. Bendice a mi hermano Bertín Balbuena ahí en Soso, Señor, Sosocotla, Morelos. Habla a su corazón y muéstrale cuál es tu voluntad. Que pueda escuchar este mensaje y pueda ser tocado su corazón y edificada su alma y su familia y esa iglesia. Padre, pongo todo esto en tus manos, mi vida misma. Habla, Señor. Te lo pedimos en el nombre poderoso, santo de tu Hijo amado Cristo Jesús. Amén. Amén. Gloria a Dios. Vamos a dar inicio a este mensaje. Yo me sorprendo de cada mensaje que Dios va dando. Yo el día de ayer me la he pasado ocupado en varias cosas, todas las semanas. Y de hecho oro, leo la Biblia en las mañanas, pero no había tenido mensaje todavía. Anoche estaba yo preocupado porque no había mensaje y oraba. Y Dios en la noche puso el mensaje. Yo amanecí con el mensaje ya en mi mente para predicarlo, solamente tener que prepararlo. Y así es como habla Dios. Y lo que yo me sorprendo es la clase de mensajes que Dios me ha estado dando estas últimas semanas. Como el mensaje de la semana pasada, ¿ya te habló Jesús?
Este mensaje de hoy se titula ¿Ya tienes a Jesús? Hoy Dios te va a hablar. Seas quien seas, aunque no seas persona religiosa, que seas gente del mundo, Dios te va a hablar. ¿Ya tienes a Jesús? Este es el título del mensaje. Vamos a ver en 3 puntos. En 3 puntos vamos a ver. Primeramente, de donde viene voy a leer los 3 versículos, 3 diferentes escrituras, de donde vienen los 3 puntos que vamos a tratar. El primer punto proviene de ahí del Evangelio de San Mateo, capítulo 7 y verso 21. El Evangelio de San Mateo, capítulo 7 y verso 21, es un pasaje muy conocido. Les he predicado mucho, lo he citado en muchas predicaciones. Pero siempre Dios tiene algo oculto, siempre te va a hablar algo nuevo. Cuando tú tienes tus condimentos para tu comida, no solamente se lo pones a una comida de cierta carne, sino lo usas para muchas comidas. Y la palabra es el condimento, es el que le da el sabor, el sazón, es la sal de la tierra, que la necesitamos en todo momento. Mateo 7:21 empieza diciendo ahí el Señor Jesús: no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Aquí Jesús está hablando acerca de que el que verdaderamente va a entrar al reino de Dios es el que hace la voluntad del Padre. Y todavía va más allá Jesús, donde menciona que muchos en aquel día, ¿cuál día? Cuando Jesús venga a levantar su iglesia, muchos se van a lamentar. Muchos, dice que muchos le dirán en aquel día: Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre y en tu nombre echamos fuera demonios y en tu nombre hicimos muchos milagros? Entonces les declararé: nunca los conocí. Apártense de mí, hacedores de maldad. Jesús fue más allá. No tan solo dijo de los que no iban a entrar al reino de Dios, que solamente los que hicieran la voluntad del Padre. Aquí menciona que en aquel día muchos le van a decir que en su nombre profetizaron y echaron fuera demonios e hicieron muchos milagros. ¿En cuál día? Recordemos que cuando Jesús viene a levantar su iglesia, dice que va a ser en un abrir y cerrar de ojos. Esos son los que se van a ir. Todos aquellos que hicieron lo malo se van a quedar aquí en la tierra. Cuando habla de en aquel día, muchos me dirán, se estaba refiriendo al juicio final. A eso se estaba refiriendo. ¿Por qué? Bueno, porque la palabra de Dios dice que Jesús viene por una iglesia sin mancha y sin arruga. Por esa iglesia viene. Y aquí dice que les iba a decir: apártense de mí, hacedores de maldad. No, dice: nunca los he conocido. Nunca los he conocido.
Jesús está hablando bien claro y te está hablando a ti que estás aquí presente y a ti que me estás oyendo y mirando en las redes sociales. También te está diciendo, advirtiéndote para que hagas un análisis de tu vida. Para que te des cuenta por ti mismo si verdaderamente estás aprobado por Dios. Y no importa si haces milagros, si echas fuera demonios, si predicas en el nombre de Jesús, eso no importa. Eso es necesario hacerlo, pero sin dejar de vivir en obediencia a la palabra. Porque la palabra es la que te va a santificar. Juan 17:17 ahí lo dice. Cuando tú vives en obediencia a la palabra te va santificando. Porque de nada sirve que prediques, que eches fuera demonios y que hagas milagros. Pero déjame decirte que si tú no vives conforme a la palabra, pregúntate de quién serán esos milagros. Pregúntate si verdaderamente tú estás expulsando esos demonios. Jesús nos menciona aquí que los que van a entrar al reino de los cielos son aquellos precisamente que hagan la voluntad del Padre. Ahora, mira lo que nos dice. Es nomás para ver los 3 puntos. Enseguida entramos en ellos. Vamos a ver el segundo punto. El primero es la voluntad del Padre, ¿verdad? El segundo, Juan 6:40. Juan capítulo 6, verso 40. Ahí nos menciona Jesús el otro punto. Son 3. Juan 6:40 dice: Juan 6:40 dice: y esta es la voluntad del que me ha enviado, que todo aquel que ve al Hijo y cree en Él tenga vida eterna, y yo lo resucitaré en el día postrero. Ok, ¿cuál es el segundo punto entonces? Jesús lo está diciendo. El primero fue el que hace la voluntad del Padre. Son 3 puntos que necesitas estar seguro de que los estás viviendo, de que los estás entendiendo. 3. El primero, la voluntad del Padre. El segundo, dice Jesús, habla cuál es la voluntad del Padre. Dice, esta es la voluntad del Padre que me ha enviado, que todo aquel que ve al Hijo y cree en Él tenga vida eterna. Entonces, ¿cuál es el segundo punto? ¿Cuál es el segundo punto que también incluye en la voluntad del Padre? Que todo aquel que ve al Hijo y cree en Él. Ese es el otro punto. Ahorita no vamos a entrar en ese, nomás estoy mostrándoles los 3. Tercer punto. El tercer punto, vamos a verlo allá en Primera de Juan capítulo 5. Primera de Juan capítulo 5, y vamos a leerlo en el versículo 12. De ahí viene el mensaje. Primera de Juan capítulo 5, verso 12 dice: el que tiene al Hijo tiene la vida. El que no tiene al Hijo de Dios no tiene la vida. Ahora, son 3 puntos. Por eso el título del mensaje: ¿ya tienes a Jesús? ¿Entienden por qué razón lleva ese mensaje? Porque aquí en
Primera de Juan, capítulo 5, verso 12. First of John, chapter 5, verse 12, chat. El que tiene el Hijo tiene la vida. El que no tiene al Hijo de Dios no tiene la vida. Es ahí el mensaje que vas a escuchar esta mañana. ¿Ya tienes a Jesús? Fueron 3 puntos. Volvemos al punto número 1, donde habla acerca de la voluntad del Padre. Lo leímos aquí en el Evangelio de San Juan, ¿verdad? Perdón, Mateo 7:21, donde Jesús dijo que no todo el que le diga Señor, Señor va a entrar al reino de los cielos, sino el que haga la voluntad del Padre. Hoy en día, la mayoría de las religiones creen que están agradando a Dios. Creen que están haciendo la voluntad del Padre. Pero cuando analicemos estos 3 puntos, se van a dar cuenta que no están verdaderamente obedeciendo, haciendo la voluntad del Padre. Son 3 puntos. Mira qué cosas, ¿no? La Trinidad, Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo. Mira nosotros mismos, la creación de Dios que somos. Tenemos cuerpo, alma y espíritu. Nosotros mismos tenemos carne, hueso y sangre. 3. Las 3 formas que Dios ha usado para todo lo que Él ha creado. Vemos las 3 dispensaciones: la ley, la gracia y el milenio. Son 3 dispensaciones. Por eso ya en Apocalipsis capítulo 20, verso del 14, donde dice, desde el 12, dice, y el mar entregó los muertos que había en él, y la muerte y el infierno entregaron los muertos que había en ellos. Habla de 3, que representan las 3 dispensaciones. El mar representa en el tiempo del diluvio, cuando vivían allá, en todo el tiempo. Después vino la ley, después del diluvio. Pero toda esa gente abarca ahí. Porque todos los que morían iban a cárceles de oscuridad. Eso lo dice allá en Primera de Pedro 3:18. Entonces, esa fue la primera. El mar entregó los muertos. Y luego dice, y la muerte y el Hades, o sea el infierno, entregó los muertos que había en él. El Hades es el infierno. ¿Cuál es la dispensación del infierno? Ahorita que estamos en la gracia. Ahorita la gente que muere en este tiempo va al infierno. No va a las cárceles de oscuridad donde iban en el tiempo de la ley. Y luego viene la dispensación del milenio. Ahí en ese tiempo no van ni al infierno, no van ni a las prisiones de oscuridad, sino que dice la Biblia que la muerte los retiene. Por eso allá cuando es el juicio final, antes de empezar el juicio final, dice que la muerte llega y entrega a sus muertos. El infierno llega y entrega a sus muertos. El mar entrega a sus muertos. O sea, toda la gente de la dispensación de la ley, del diluvio, todo eso. Y para entenderlo, lo vemos, como les dije, ahí en Primera de Pedro 3:18 en adelante. Ahí lo pueden entender. Ahí son los contextos para entender esto que estoy hablando. Pero seguimos en el punto acerca de la voluntad del Padre. Vamos a ver qué nos dice Mateo 12, 46 al 50. Mateo 12, versos 46 al 50. Dice así: mientras él aún hablaba, refiriéndose a Jesús, a la gente,
He aquí su madre y sus hermanos estaban afuera y le querían hablar. Y le dijo uno: he aquí tu madre y tus hermanos están afuera y te quieren hablar. Respondiendo él al que le decía esto, dijo: ¿quién es mi madre y quiénes son mis hermanos? Y extendiendo su mano hacia sus discípulos, dijo: he aquí mi madre y mis hermanos, porque todo aquel que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos, ese es mi hermano, mi hermana y mi madre. Jesús está hablando aquí nuevamente acerca de la voluntad de Dios, que el que hace la voluntad del Padre, ese es hermano de Jesús, hermana, dice, y mi madre. Eso es lo que Jesús habla siguiendo en el tema de la voluntad del Padre. Vamos a ver Mateo 18, versos 6 al 14. Dice así, Mateo 18, versos del 6 al 14, dice: y cualquiera que haga tropezar a alguno de estos pequeños que creen en mí, mejor le fuera que se colgase al cuello una piedra de molino de asno y que se le hundiese en lo profundo del mar. Ay del mundo por los tropiezos, porque es necesario que vengan tropiezos, pero ay de aquel hombre por quien viene el tropiezo. Por tanto, si tu mano o tu pie te son ocasión de caer, córtalos y échalos de ti. Mejor te es entrar en la vida cojo o manco, que teniendo dos manos o dos pies, ser echado en el fuego eterno. Y si tu ojo te es ocasión de caer, sácalo y échalo de ti. Mejor te es entrar con un solo ojo en la vida, que teniendo dos ojos, ser echado en el infierno de fuego. Miren que no menosprecien a uno de estos pequeños, porque les digo que sus ángeles en los cielos ven siempre el rostro de mi Padre que está en los cielos. Porque el Hijo del Hombre ha venido para salvar lo que se había perdido. ¿Qué les parece? Si un hombre tiene 100 ovejas y se descarría una de ellas, no deja las 99 y va por los montes a buscar la que se había perdido, descarriado. Y si acontece que la encuentra, de cierto les digo que se regocija más por aquella que por las 99 que no se descarriaron. Así no es la voluntad del vuestro Padre que está en los cielos, que se pierda uno de estos pequeños. ¿Qué cosa nos está diciendo aquí Jesús? Volviendo a la voluntad del Padre, encontramos que la voluntad del Padre es que no se pierda ninguno de los más pequeños, aunque tú lo mires más pobrecito, porque esos son precisamente los que su ángel está viendo el rostro del Padre allá en los cielos. Y cuántas veces cuando predicas la palabra les llega a esas personas y andan buscando un lugar, llegan a esas mega iglesias o esas iglesias donde se creen nada más ellos y menosprecian a aquellos pobres por su vestimenta, porque los miran humildes, los menosprecian. Y ahí es donde el Señor Jesús dice que debemos de tener cuidado por aquel que menosprecie a uno de los más pequeños, de los más humildes. El Señor me puso en mi corazón esta carga para predicar a Rómulo, a todas aquellas comunidades. Son pobres, son humildes, son ignorantes en muchas cosas, pero no sabes cuánto aman a Dios. A mí me han enseñado mucho, me han ayudado para aumentar mi fe.
Pero mira, ¿dónde ves que alguien vaya, que se esfuerce para ir a predicarles el evangelio? Cuando Rómulo se contactó conmigo fue por medio de un comentario en uno de mis videos. Allá en el mes de septiembre del 2018, cuando yo anuncié que Dios había puesto en mi corazón que empezara una iglesia cibernética. Y les dije, yo les avisaré cuando empiezo. Y en esa predicación, este hermano Rómulo, no eran cristianos. Sintieron ese deseo de contactarse conmigo, él como líder. Porque si algo admiro yo a ellos, es que se someten a su líder. ¿Y qué dice la palabra en la iglesia? La palabra de Dios dice en la iglesia: obedezcan a sus pastores y sujétense a ellos como quienes han de dar cuenta por ustedes. ¿Dónde miras eso? La mayoría de religiones, muchos mandan al pastor, le pagan un salario. Pastores que andan buscando iglesia para predicar. Hijos del diablo, ¿por qué no se ponen a trabajar? Y si Dios no los llamó, ¿qué hacen? ¿Qué quieren hacer ahí en la iglesia? Solamente estorbo, lucrar con ella. Aquí vemos cómo Jesús menciona claramente: Él no quiere que nadie se pierda. No quiere. Hasta el más humilde tuvo compasión y misericordia de Rómulo, de todos aquellos, y puso en mi carga para ellos. Cuando empezaron a ver los videos, luego les quitaron el internet. Viven en oscuridad, no tienen luz. Allá con Rómulo tienen paneles solares. Empezaron a ver mis videos y el gobierno les desconecta el internet. A mi hermano Javier Kabul en Línea de Fuego, fueron desde Línea de Fuego, Quintana Roo, allá a Chiapas, a Plan de Ayutla, a hablar, a reunirse, querían ser parte de la iglesia cibernética de Jesucristo. Y regresan. Y cuando empezaron a ver mis videos, aquellos que estén mirando mis videos pueden darse cuenta, en uno de ellos, en unas cuantas horas ya tenía pasadito de 1000 vistas, en unas cuantas horas. Porque ellos allá se repartieron la clave, porque estamos pagando, Dios puso en mi corazón que lo hiciera, pagar un canal, para una plataforma para que pudieran llevar esos sin que se los quitara nadie. Entonces, por medio de una clave, y ya pueden entrar y no se los borran. Pues allá entrar, pero tiene que haber internet. Pues allá les quitaron el internet y les prohibieron tener iglesia. En Línea de Fuego, a mi hermano Javier Kabul. ¿Qué es lo que están haciendo esos perros? Trayendo juicio para ellos. Dice que les va mejor que se cuelguen una piedra de molino en el pescuezo y se lancen al mar, a que esperen el juicio de Dios que Dios les va a traer. Mi hermano Seth, de allá de Patalcal, Guatemala, se contacta conmigo igual que Rómulo. Querían ser parte de la iglesia de Jesucristo, pues ya les cortaron el internet. Me alcanzó a mandar un video donde me decía que ya estaban trabajando para hacer un templo grande. Son casi 10,000 personas. Y yo y mi familia estamos trabajando. Mi yerno, que Dios le ha dado sabiduría. Tengo muchas deudas con mi familia porque conseguimos esas partes. Mi yerno está preparando un internet portátil donde vamos a poder agarrar señal allá en la sierra. Pero ¿saben cuánto costó? Con todos los gastos son como $20,000. Mis tarjetas están llenas. Yo a la gente no le exijo dinero. Si tú ves la necesidad, los diezmos y ofrendas son para la gloria de Dios, para que la iglesia siga creciendo. Yo lo hago porque yo he creído en el Señor y Dios me bendice grandemente. Y no lo hago porque me bendiga, lo hago porque veo la necesidad. Y estamos ahorita a punto de llevar eso.
Yo creo que a fines de este mes, primeros días de marzo, que se calmen esos huracanes, todo el desastre que está pasando. Que han mandado, dice que la Guardia Nacional ya están haciendo matazón de gente. Les desterraron a unos hermanos de una comunidad. Rómulo fue por ellos y allá los tienen. Mucha injusticia. ¿Y qué está haciendo la iglesia? ¿Qué están haciendo aquellos líderes? Viviendo de la gente, enriqueciéndose de lo que le pertenece a Dios. Pero si eres uno de esos, déjame decirte que tú vas a dar cuentas a Dios por eso que estás robando, porque eres un asesino, porque el dinero que está para salvar las almas te lo estás tragando tú en tus lujos y riquezas para tus generaciones, y que todavía si te mueres dejas a tu mujer de pastora. Hijos del diablo es lo que son. Esos son los que no tienen a Jesús. No lo tienen, porque si tuvieran a Jesús, obraran de acuerdo a la voluntad de Jesús. Aquí vemos cómo Jesús, del 46 al 50, lo que leímos, cómo es que, perdón, aquí en lo que acabamos de leer, del 46 al 50, son los que forman Mateo 12, 46 a 50, lo que estamos leyendo. Y ahorita nos fuimos a Mateo 18, del 6 al 14. Mateo 18, del 6 al 14 fue lo que leímos acerca de los que sirven de tropiezo. Uno tiene que tener cuidado. Y esos van a ser siempre tropiezo. Van a ser siempre tropiezo porque no tienen a Jesús. Y todo aquel que no tiene a Jesús está muerto. No sirve para nada, sino para hacer el mal. Por eso cuando empezamos a leer, Jesús les dijo: apártense de mí, hacedores de maldad. Vamos a ver qué nos dice ahí en Mateo, capítulo 21, versos 28 al 32. Mateo 21, versos 28 al 32. Dice: pero ¿qué les parece? Un hombre tenía 2 hijos, y acercándose al primero le dijo: hijo, ve hoy a trabajar en mi viña. Respondiendo él dijo: no quiero. Pero después arrepentido fue. Y acercándose el otro le dijo de la misma manera, y respondiendo él dijo: sí, Señor, yo voy. Y no fue. ¿Cuál de los 2 hizo la voluntad de su padre? Dijeron ellos: el primero, que les dijo. De cierto les digo, que los publicanos y las rameras van delante de ustedes al reino de Dios. Porque vino a ustedes Juan en camino de justicia y no le creyeron, pero los publicanos y las rameras le creyeron. Y ustedes, viendo esto, no se arrepintieron después para creerle. ¿Qué es lo que estamos viendo aquí en esta lectura? Esta escritura, estas 2 hijos, representa la iglesia de Cristo y la iglesia de Satanás. Óigalo. Esto que está hablando Jesús representa la iglesia de Cristo y la iglesia de Satanás. ¿Por qué? Porque los verdaderos hijos de Dios no son aquellos que saben la Biblia. Déjame decirte que el diablo y sus demonios también saben Biblia. No son aquellos que saben la Biblia, sino son aquellos que obedecen. Aquí vemos que este padre de familia, representando a Dios, le dijo que fuera a trabajar en su viña. Así como un día me mandó a mí a trabajar en su viña hace 27 años, 26 años, yo voy para 27. Aquí dice que al que lo mandó le dijo que sí iba, pero no fue.
Así hay muchos que creen que están agradando a Dios, sirviendo a Dios allá en aquellas iglesias, peleándose hasta el hueso porque quieren tener ministerio ahí, y las almas afuera perdiéndose. Están llenándose aparentemente de conocimiento, pero de nada les sirve. ¿Por qué? Porque no ponen por obra la palabra. Vienen siendo como esas garrapatas que solamente están pegadas a los animales y se están tragando, llenando hasta que llenan, explotan, se mueren. Así están esos religiosos. Así está la iglesia de Satanás, porque también tiene su iglesia. En cambio, la iglesia de Cristo son aquellos que oyen la palabra y la ponen por obra. Aquí vemos que el que hizo la voluntad del Padre fue el que obedeció, aunque había dicho que no iba, pero obedeció y fue. Así quizás tú no sientes ganas de ir, pero muy dentro de ti algo te mueve a hacerlo y vas. Como les decía, yo estoy a punto de ir para aquellos lugares. Muchos me han dicho, uno que fue mi pastor también me ha dicho que tenga cuidado, es muy peligroso. Pero si Dios lo ha puesto en mi corazón que yo vaya, yo sé que va Él conmigo. Es peligroso, pero Dios dice que el ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen y los defiende. Entonces aquí vemos claramente, por último, la voluntad del Padre, Juan 1, 10 al 14. Oigan, esto está importantísimo. Juan 1. Y vamos a leer del verso del 10 al 14. Dice así la palabra del Señor. En el mundo estaba, y el mundo por él fue hecho, pero el mundo no le conoció. A lo suyo vino y los suyos no le recibieron. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. ¿Qué vemos aquí? ¿Cuál es la voluntad de Dios? Que recibas, que creas en Jesucristo, en su Hijo, y que lo recibas. Porque cuando lo recibes vienes a ser hijo de Dios, y no por voluntad de hombre, ni voluntad de carne, dice, sino por la voluntad de Dios. Entonces, ¿cuál es la voluntad del Padre? Que recibas y creas a su Hijo. Esa es la voluntad del Padre. Ese fue el punto número 1. Punto número 2. Marcos capítulo 1, versos 14 y 15. Es el punto número 2. Habla de creer en Jesús. Marcos capítulo 1, y vamos a leer los versículos del 14 y 15. Dice: después que Juan fue encarcelado, Jesús vino a Galilea predicando el evangelio del reino de Dios, diciendo: el tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado. Arrepentíos y creed en el evangelio. Ok, el primero que hablamos fue la voluntad del Padre. El segundo, ¿cuál es el segundo? El creer en Jesús. Lo vimos con el último versículo que leímos ahí en Juan capítulo 1, versos 10, donde dice que a todos los que le recibieron,
y a los que creen en su nombre les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Entonces, ¿qué? A los que le creyeron y lo recibieron. Por eso aquí Marcos está hablando en el verso 14, dice que se fue predicando el evangelio del reino de Dios y diciendo, o sea, Jesús, el tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado. Arrepiéntanse y crean en el evangelio. La gente no va a poder arrepentirse si no cree en el evangelio. La gente no va a poder arrepentirse si no escucha primeramente el evangelio. Vamos a ver qué nos dice Juan 6:40. Lo acabamos de leer hace un momento, pero este es ahorita con el punto que estamos tratando. Lo acabamos de leer. Juan 6, verso 40. Dice: y esta es la voluntad del que me ha enviado, que todo aquel que vea al Hijo y cree en él tenga vida eterna, y yo lo resucitaré en el día postrero. Entonces, ¿cuál es la voluntad del Padre? Que todo aquel que vea al Hijo y cree en él tenga vida eterna. Esa es la voluntad del Padre, que veas al Hijo y creas en él. Habla de creer. Mira lo que nos dice ahí en capítulo 9, verso 23. Dice: al que cree, todo le es posible. Al que cree, todo le es posible. Vamos a ver qué nos dice Romanos. El punto de aquí es el creer. Al que cree, todo le es posible. Romanos capítulo 9, versos 30. 9:30. Esto está tremendo, hermanos. Romanos capítulo 9 y verso 30. Amén. Romanos 9:30 a 10:17. Dice así: ¿qué pues diremos? Que los gentiles que no iban tras la justicia han alcanzado la justicia, es decir, la justicia que es por fe. Mas Israel, que iba tras una ley de justicia, no la alcanzó. ¿Por qué? Porque iban tras ella no por fe, sino como por obras de la ley, pues tropezaron en la piedra de tropiezo, como está escrito: he aquí pongo en Sión piedra de tropiezo y roca de caída, y el que creyere en él no será avergonzado. Aquí estaba hablando acerca de Jesucristo. Jesucristo es la piedra, es con la que tropezaron los judíos religiosos. Por eso cayeron. Por eso dice que Dios puso esa roca, piedra de tropiezo y roca de caída, y el que creyere en él no será avergonzado. En Hechos 4:12, ahí encuentras que es Jesús esa roca o esa piedra. Y dice: hermanos, ciertamente anhelo de mi corazón y mi oración a Dios por Israel es para salvación. Porque yo les doy testimonio de que tienen celo de Dios, pero no conforme a ciencia. Porque ignorando la justicia de Dios y procurando establecer la suya propia, no se han sujetado
a la justicia de Dios. Así como está hablando aquí estas palabras, Pablo lo está diciendo a todas aquellas gentes religiosas, aquellas religiones que establecen su propia justicia, su propia verdad, pero no en base a la justicia de Dios, no en base a la verdad de Dios. Sigue diciendo verso 4. Porque el fin de la ley es Cristo, para justicia a todo aquel que cree. Eso es para aquellos que todavía quieren estar bajo la ley, aquellos adventistas que todavía se jactan cumplir la ley. Aquí dice, porque el fin de la ley es Cristo, para justicia a todo aquel que cree. Porque la justicia que es por la ley, Moisés escribió así: el hombre que haga estas cosas vivirá por ellas. O sea, eso es lo que dice la ley. El hombre que haga estas cosas vivirá por ellas. Dice, pero la justicia que es por la fe dice así: no digas en tu corazón quién subirá al cielo. Esto es para traer abajo a Cristo. O quién descenderá al abismo. Esto es para hacer subir a Cristo de entre los muertos. Mas ¿qué dice? Cerca de ti está la palabra. En tu boca y en tu corazón está la palabra de fe que predicamos. Que si confiesas con tu boca que Jesús es el Señor y crees en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Aquí es lo que estamos leyendo. Pablo está explicando que Israel, por eso fue que se perdió y no entró a la gracia, porque estaba aferrado a su ley. Y así hay mucha gente religiosa que está aferrada a sus dogmas religiosos, pero no se aferran a la fe, que es por el oír la palabra de Dios. Por eso dice aquí Pablo en el verso 9, que si confiesas con tu boca que Jesús es el Señor y crees en tu corazón. Acuérdense que estamos viendo el segundo punto, que es creer. Por eso dice aquí, porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Mientras tú no hayas escuchado la palabra de Dios, analizado en tu mente, entendido, y haya llegado a tu corazón, no vas a poder hacer esta profesión. Pues la escritura, verso 11, Romanos 10:11 dice, pues la escritura dice en vano, pues la escritura dice, todo aquel que en él creyere no será avergonzado. Oigan lo que dice, todo aquel que en él creyere no será avergonzado. Porque no hay diferencia entre judío y griego, pues el mismo que es Señor de todos es rico para con todos los que le invocan. Aquí vemos, dice que para Dios no hay acepción de persona. Dios no hace diferencia. Porque todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. Oigan, el que invocar el nombre del Señor. Pero esto es lo que me impacta, lo que sigue diciendo. Y es lo que desgraciadamente la mayoría de la gente no lo está viviendo. Verso 14. El verso 13 dice, porque todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. Pero en el verso 14 mire lo que dice. ¿Cómo pues invocarán a aquel en el cual no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel que no han oído? ¿Y cómo oirán sin haber quien les predique? ¿Cómo oirán? ¿Cómo es que la gente va a poder creer en Jesús
si no han oído de Jesús? ¿Y cómo van a oír si no hay quien les predique? Y mira el verso 15 lo que dice. ¿Y cómo predicarán si no fueren enviados? ¿Cómo predicarán si no fueren enviados? Ahora déjeme decirte, a los que Dios nos llamó para predicar el evangelio, Él nos ha mandado. Él nos ha mandado. Ahora, todo genera gastos. Jesús dijo: denle al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. Lo del César para el bienestar de las comunidades, escuelas, policías y todo eso. Lo que es de Dios es para que se difunda el evangelio hasta lo último de la tierra. Dice la Escritura que no hay ningún soldado que sea soldado a sus propias expensas. ¿Qué quiere decir eso? Cuando tú vas y te das de alta al ejército, no te preguntan: a ver, ¿trajiste tus botas? ¿Trajiste tu uniforme? ¿Trajiste tu arma? A ver, enséñame qué sabes. ¿Estás preparado? ¿Tienes ejercicio? No. Sino que cuando te toman por soldado, ahí te proveen todo. Cuando Dios nos toma por siervos de Dios para predicar el evangelio, ya somos enviados a predicar el evangelio. Y debemos de usar lo que es de Dios. Como decía anteriormente, esa ofrenda, ese diezmo es para que esos siervos que fueron enviados vayan a predicar el evangelio, a levantar iglesias. No como dicen: no, pues vamos a enviar un misionero. Lo mandan a China cuando el hijo del diablo no sabe ni hablar su propio idioma. ¿Qué van a hacer allá en lo último de la tierra cuando no han terminado, no han predicado en su Jerusalén? Y eso es el desorden que hay. Dios es un Dios de orden. Y mientras no se sometan a la palabra de Dios, siempre van a andar divagando y pereciendo por su necedad. ¿Por qué? Porque no quieren establecerse a la justicia de Dios, sino quieren establecer su propia justicia. En el verso 15 me llena, me impacta. ¿Y cómo predicarán si no fueren enviados? ¿Cómo está escrito? Cuán hermosos son los pies de aquellos que anuncian la paz, de los que anuncian buenas nuevas. Mas no todos obedecieron al evangelio. Pues Isaías dice: Señor, ¿quién ha creído a nuestro anuncio? Así que la fe es por el oír, y el oír por la palabra de Dios. Mientras la gente no escuche la palabra de Dios, no va a poder tener fe, no va a poder creer, porque fe es sinónimo de creer. Creer en Jesucristo y creerle a Jesucristo. Eso es lo que nos dice acá Pablo. Allá en Marcos 16, versos 15 y 16, vemos el mandato de Jesús, donde los manda y les dice: vayan y prediquen el evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado será salvo. Oigan, habla de creer. Pero déjame explicarte algo. El creer que nosotros, los latinos, la mayoría de la gente cree, no es el creer bíblico. Porque cuando la Biblia te habla de creer, se está refiriendo a aquellas personas que actúan. El creer es un verbo y el verbo es acción. El verbo creer acciona. Que viene siendo el creer, dije que es sinónimo de fe. ¿Qué dice la Escritura de la fe? Que la fe sin obras está muerta.
que si tú crees pero no accionas, de nada te sirve tu fe. Entonces vemos aquí el creer implica acción. Jesús les dijo: prediquen el evangelio, el que crea y sea bautizado será salvo. Vamos, Juan 3:36, y terminamos este punto. Juan 3:36. Miren lo que dice Juan 3:36. Dice verso 36 así: el que cree en el Hijo tiene vida eterna, pero el que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. Cuando tú crees en el Hijo, tienes vida eterna. Y dice que esa persona que tiene vida eterna, el que no cree, el que rehúsa creer, dice que ese no tiene la vida eterna, sino tiene la ira de Dios sobre él. Tercer punto: ¿cómo puedes tener a Jesús? Recuerden que fueron tres: la voluntad del Padre, creer en Jesús, y ahora el tercer punto: ¿cómo puedes tener a Jesús? Lo leímos allá en Primera de Juan 5:12. El que tiene al Hijo tiene vida eterna. El que tiene al Hijo. De ahí viene el mensaje: ¿ya tienes a Jesús? Mucha gente cree que tiene a Jesús, pero no lo tiene. Y aquí lo vamos a ver. Dice en el Evangelio de San Juan, capítulo 6, verso 56. Juan 6, verso 56. Dice así: el que come mi carne y bebe mi sangre, en mí permanece y yo en él. Oigan, el que come mi sangre y bebe mi carne, el que come mi carne y bebe mi sangre, dice bien claro: en mí permanece y yo en él. ¿Qué cosa está diciendo? Que Jesús está en ti. Es ahí donde dice: ¿ya tienes a Jesús? Si no has creído en el sacrificio de Jesucristo y no has creído en la sangre de Jesucristo, que la sangre de Jesucristo te limpia de todo pecado, que el sacrificio de Jesucristo te perfecciona, si no has creído en eso, entonces déjame decirte que no tienes a Jesús, porque aquí lo dice bien claro: en mí permanece y yo en él. Y cuando Jesús permanece en ti, tú vas a vivir agradando a tu Señor. Vas a vivir haciendo la voluntad de Él, porque como decía Pablo, ya no vivo yo, Cristo vive en mí. Siervos de Dios sabemos muy poquitos. Cristianos de verdad que hemos nacido de nuevo vemos muy poquitos. Muchos tienen a Cristo en su mente, pero no en su corazón. Y recordemos que para que pudieran entrar al pueblo de Dios, tenían que ser circuncidados. En la parte de su miembro, los hombres tenían que ser circuncidados, ya saben. Vean en un diccionario qué es circuncisión, para que lo puedan entender mejor. Pero dice la Escritura que en el pueblo de Dios, que es por fe, también tienen que ser circuncidados, pero no del prepucio, sino del corazón. Y esa circuncisión solamente Jesús la hace cuando permanece en ti, cuando entra en ti y permanece en ti. Hace esa circuncisión, te limpia, y de ahí empieza tu santidad. Ahí empieza y se va perfeccionando a medida de que tú te vas ejercitando con la palabra de Dios.
Vamos a ver qué nos dice Juan 14, 21. Acuérdense que el tener a Jesús, ¿cómo puedes tener a Jesús para que de verdad seas salvo? Para que entres al reino de Dios. Juan 14, 21. Dice así, 21 al 23. El que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama. Y el que me ama será amado por mi Padre. Oigan, aquí está la clave del mensaje, porque entramos. Y yo le amaré y me manifestaré a él. Cuando nosotros conocemos, entendemos la palabra de Dios y la obedecemos, le mostramos a Jesús que lo amamos. Y no tan solo mostramos que lo amamos, sino que también Él dice que también el Padre nos va a amar. Jesús nos va a amar y que se va a manifestar a nosotros. ¿Sabes qué es manifestar? Que se va a dejar ver, se va a hacer presente en tu vida, se va a manifestar. Pero mira, en el 23 está la respuesta. Respondió Jesús y le dijo: el que me ama mi palabra guardará, y mi Padre le amará, y vendremos a él y haremos morada con él. Es ahí el mensaje. Ya tienes a Jesús, ya está morando Jesús en ti. Aquí vemos, vamos a ver qué nos dice Juan 5:39. Juan 5:39, ya vamos a terminar. Juan 5:39 dice, perdón, es Juan 3:9. Juan 3:9, perdón. Dice así en el Evangelio de San Juan capítulo 3 verso 9. Respondió Nicodemo y le dijo: ¿cómo puede hacerse esto? No, es primera de Juan capítulo 3 verso 9. Primera de Juan capítulo 3 verso 9. Dice así: todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado, porque la simiente de Dios permanece en él y no puede pecar porque es nacido de Dios. ¿Sabes lo que está asegurando aquí el apóstol Juan? Que el que es nacido de Dios no practica el pecado. ¿Y sabes por qué no practica el pecado? Porque la simiente de Dios permanece dentro de él. Ahora te pregunto, ¿cuál es la simiente de Dios? Es Jesucristo. Jesucristo es la simiente de Dios. Y cuando la simiente de Dios, que es Jesucristo, permanece en ti, dice que entonces no puedes practicar el pecado. No que no le falles, que no cometes algún pecado. No, sino que no practicas, no estás viviendo en todo estilo de pecado. Esa es la diferencia. ¿Y eso quién lo hace? La simiente de Dios, que es Jesús. Por último, con esto vamos a terminar. Romanos capítulo 8. Romanos capítulo 8. Y vamos a leer. Yo les recomiendo que lean todo el capítulo 8. A los que están mirando allá en las redes sociales, voy a darles el punto donde viene este mensaje. ¿Ya tienes a Jesús? Vamos a terminar con esto. Romanos capítulo 8 versos 1 dice Pablo: ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Aquí Pablo está hablando que hay dos tipos de cristianos: los cristianos carnales
que viven conforme a los deseos de su carne, y los cristianos espirituales que viven conforme a los deseos de su espíritu. Vamos a leer el versículo 9, 10 y 11. Es por el tiempo. Dice: mas ustedes no viven según la carne, sino según el Espíritu. Si es que el Espíritu de Dios vive en ustedes. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. ¿Qué nos está diciendo Pablo aquí? Que nosotros, los que verdaderamente tenemos el Espíritu Santo, que es el Espíritu de Dios, dice: mas ustedes no viven según la carne, sino según el Espíritu, si es que el Espíritu de Dios vive en ustedes, o sea, el Espíritu Santo. Y luego nos habla también, dice: y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de Cristo. En el pasaje anterior, allá en Juan 14, 23, dice que vendremos, el que me ama mi palabra guardará, y mi Padre le amará, y vendremos a él y haremos morada con él. Está hablando del Padre y el Hijo. Recordemos que el Padre es Espíritu. Habla del Espíritu del Padre y del Espíritu de Cristo. Y aquí lo está hablando Pablo nuevamente, donde dice: mas ustedes no viven según la carne, sino según el Espíritu, si es que el Espíritu de Dios vive en ustedes. Y termina diciendo: y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. Por eso viene el mensaje: ya tienes a Cristo. A Cristo lo vas a tener en espíritu. Si ya lo tienes, pero no vives conforme a la palabra, vives bajo dogmas religiosos, déjame decirte que lo tienes en tu mente, mas no en tu corazón. Porque si verdaderamente Cristo vive en ti, o sea, en es dentro de, mira lo que dice el verso 10. Pero si Cristo está en ustedes, o sea, dentro de ustedes, el cuerpo en verdad está muerto a causa del pecado, mas el espíritu vive a causa de la justicia. ¿Qué es lo que vemos aquí? Que si verdaderamente, si el espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús vive en ustedes, ese, dice el verso 11, ese es el que va a revivificar sus cuerpos, por ese espíritu, si es que vive en ustedes. Pero en el verso 10 te lo confirma claramente, claramente. Pero si Cristo está en ustedes, el cuerpo en verdad está muerto para el pecado. De modo que si tu cuerpo todavía vive andando en el pecado del mundo, en los pecados del mundo, déjame decirte que Cristo no está en ti. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios no miente. Aquí dice Pablo: si Cristo está en ustedes, el cuerpo en verdad está muerto para el pecado. Ahí es donde nosotros podemos analizar este mensaje, y de ahí viene la pregunta: ¿ya tienes a Jesús? Yo te invito a que medites, que reflexiones en este mensaje y seas sincero contigo mismo por tu propio bien. Si analizando te das cuenta que no tienes a Cristo, déjame decirte que hoy es la oportunidad, que abras tu corazón y, como dice Romanos 10 versos 9 y 10, que si confiesas con tu boca que Jesús es tu Señor y crees en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Necesitas meditar en este mensaje, meditar en la palabra, para que verdaderamente puedas conocer a Jesús, y a través de conocer a Jesús lo invites a entrar y tengas a Jesús, recibas el Espíritu de Cristo. Este fue el mensaje que Dios me dio para compartirlo
Es el grande deseo de mi corazón que allá donde estás mirándome, que Dios te haya hablado, que Dios toque tu corazón. Y a los que están aquí también presentes, es el deseo de mi corazón que Dios les hable, que analicen, porque el tiempo se acaba. El tiempo, el reino de los cielos se ha acercado. El tiempo se acaba. Y no debemos de dejar desperdiciar este tiempo. Si Dios te está dando vida, es porque Dios no quiere que tú te pierdas. Dios quiere que tú vivas la vida eterna. Si este mensaje te llegó y quieres invitar al Señor Jesús a entrarle, yo voy a hacer una oración y te invito. Si tú puedes, hazlo. Si sientes en tu corazón hacerlo, hazlo. Y dile conmigo en voz alta: Señor Jesús, en este momento, a través de tu palabra, me he dado cuenta que yo no te tengo en mi corazón, que por años te he tenido en mi mente, pero nunca has llegado a mi corazón, porque me es fácil desviarme para el pecado, vivir con el mundo al igual que estar con una iglesia. Pero en este momento, Señor Jesús, te pido que me perdones. Yo creo en ti ahora y sé que tú puedes entrar a mi corazón. Con mis labios en este momento te proclamo mi Señor y mi Dios, mi Rey y mi Salvador. Señor Jesús, inscribe mi nombre en tu libro de la vida y no te olvides de mí cuando vengas a levantar tu pueblo. Ahora mi vida a ti te pertenece. Yo abro mi corazón y te recibo, Señor Jesús, y te doy muchas gracias por ese privilegio que me das de llegar a ser hijo de Dios cuando te recibimos. Gracias, y ahora me deposito en tus manos. En tu propio nombre hago esta oración. Amén. Amén. Si hiciste esta oración, te invito a que sigas adelante, leas la escritura y si gustas te contactes conmigo. Soy el pastor y evangelista Pedro Delgado, vivo en la ciudad de San Antonio, Texas. Mi teléfono es área 210-831-1199. Mi correo electrónico aparece ahí en las pantallas y me daría gusto conocer de ti. Que Dios los bendiga y nos vemos la próxima. Adiós.